Ahora vamos a hablar cómo se deben de manipular o utilizar las entradas y salidas digitales del Arduino. Todos los pines que estén marcados como digitales pueden operar tanto como entradas o como salidas, pero no de manera bidireccional, es decir, no pueden funcionar como entradas y salidas al mismo tiempo. Más adelante vamos a ver cómo le podemos indicar en el programa si las queremos utilizar como entrada o como salida. Cuando los utilizamos como entradas digitales, estos pines van a detectar cambios de voltaje entre alto y bajo, es decir, 5 volts o 0, como lo vimos en los temas pasados, o un 0 lógico o un 1 lógico. Y eso nos va a ayudar para conocer el estado de los dispositivos externos que le tengamos conectados, como por ejemplo botones. Los pines digitales que están marcados con la tilde, como ahorita lo vimos en el dibujo, indican que son entradas o salidas digitales compatibles con PWM. Es decir, que los podemos utilizar como una salida de tipo PWM, que PWM viene de Pulse Width Modulation, que es modulación por ancho de pulso. Más adelante lo vamos a ver para qué sirve. De todas esas entradas o salidas digitales, 2 de ellas son para el puerto serie. Hay que aquí identificar cuál es la de emisión, que es TX de transmisión, y RX, que es la de recepción. El protocolo serie precisamente está enfocado en por un pin enviar datos y por otro pin recibir datos. Y del otro lado también tendrían que tener 2 pines, uno de recepción y uno de emisión. Las entradas analógicas van a recibir o están habilitadas para recibir un voltaje continuo entre 0 y 5 volts, es decir, que es un voltaje que no va a cambiar de 0 a 5, sino que puede tener valores intermedios. Imagínate una señal senoidal, por ejemplo, o una señal que va a estar cambiando en el tiempo. A lo mejor algún sensor que primero va a estar dando una señal, luego va a cambiar, o puede cambiar con respecto al tiempo, por ejemplo, una señal de temperatura. Aquí lo importante es que esa señal que va a estar variando no pase de entre 0 y 5 volts para que el convertidor la pueda convertir de manera correcta. Entonces, en esas entradas normalmente las vamos a utilizar para conectar sensores analógicos. Estas entradas analógicas funcionan a 10 bits, es decir, convierten la señal analógica en un equivalente binario de 10 bits. No te preocupes si no entiendes mucho de esto. Para nosotros va a ser transparente y esa es una de las bondades de Arduino, una de las ideologías con la que se creó. No necesitamos entrar a tanto detalle, sino cómo utilizarlo. Y eso es lo que yo te voy a enseñar más adelante. Pero en grandes rasgos, ¿qué significa que sea de 10 bits? Bueno, que esa señal que cambia de entre 0 y 5 volts, que son los valores posibles que va a poder representar, se van a representar con un valor digital, en decimal, que vamos a interpretar de entre 0 y 1023. Es decir, que una señal que sea 0 volts va a representar un 0 digital, y una señal que sea de 5 volts, un 1023 digital, o decimal, ya en el Arduino. Entonces valores intermedios pues serán valores intermedios también, es decir, que puede representar con 1024 posibles valores señales de entre 0 y 5 volts. Esto nos da un parámetro bastante importante que es el mínimo de cambios de la señal de entrada que puede ser detectado por el Arduino. Y esto es muy fácil, es de 4.9 milivolts, es decir, 0.0049 volts. 4.9 milivolts. Quiere decir que cada vez que esa señal que le estamos conectando cambia de 4.9 milivolts o más, el Arduino va a hacer un cambio en la conversión. En otras palabras, señales más pequeñas o con cambios más pequeños el Arduino ya no los va a detectar. Entonces, si nuestra señal, los pequeñitos cambios que queremos detectar están por debajo de este rango, este Arduino no nos va a servir. Necesitaríamos un convertidor analógico digital de mayor bits, 12 bits, 16 bits o más. Sin embargo, con 10 bits, la mayoría de las aplicaciones, la gran mayoría, las vamos a poder implementar. Entonces, ten siempre esto en cuenta.
4.9 milivolts o 5 milivolts, redondeándolo, va a ser el mínimo cambio de la señal que va a poder detectar el convertidor. Y además, este convertidor requiere tiempo de conversión para hacer la conversión entre una muestra y la siguiente muestra. No está en tiempo real o siempre convirtiendo. Tiene un tiempo de conversión, es muy pequeño, son 100 microsegundos, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y 100 microsegundos nos representan 10.000 conversiones por segundo. Realmente es bastante rápido, ¿no?